Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda clase teórica que tiene que ver con eh, la continuidad del enfoque que habíamos seleccionado respecto al funcionamiento de los estados de bienestar. Pero antes de avanzar en el tratamiento de este tema, lo que vamos a hacer es una pequeña reconceptualización de los temas o en todo caso, de los tópicos más importantes que desarrollamos en la primera clase. Acá tenemos la diapositiva sobre la cual basamos el primer desarrollo de la clase teórica, en la que se presenta el esquema básico de explicación sobre las formas de funcionamiento del estado de bienestar. Si bien lo recordamos, este sistema, ¿sí?, estaba organizado a partir de la presencia de tres sistemas fundamentales. Por un lado, el sistema económico, regulado por el principio de intercambio. Por otra parte, el sistema político-administrativo, articulado a partir de la presencia del Estado. Y por último, el sistema normativo, ¿sí? Dentro de lo que pudimos establecer como más importante es que el esquema de interrelación de estos tres subsistemas en su fase positiva debería darse como una subordinación del sistema político administrativo y del sistema normativo a las necesidades y realizaciones del principio de intercambio. Pero tal como vimos, esta situación ideal termina de alguna manera fallando, para decirlo de algún modo, y la característica fundamental de este tipo de funcionamiento del estado de bienestar va a ser a través de una relación de subordinación negativa, sea desde el sistema económico hacia el sistema político-administrativo y el sistema normativo, o del sistema político-administrativo en relación a los otros dos subsistemas, ¿sí? Bien, entonces, habiendo un poco resumido lo que vimos en la clase pasada, vamos a concentrarnos ahora entonces específicamente en la cuestión de las políticas sociales, ¿sí? Es en la función, en todo caso, que tendrían las políticas sociales dentro de esta conceptualización y dentro de esta presentación del estado de bienestar como un sistema que funciona a partir de tres subsistemas que terminan de alguna manera contradiciéndose en cuanto a la lógica que demanda en cada uno de los principios que le dan organización y sentido, en detrimento del funcionamiento del sistema en general. Bien, acá tenemos de alguna manera presentado el mismo esquema, pero en un orden alternativo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que presentamos es la misma situación, pero considerando en principio un primer enfoque sobre el cual Offe es crítico, y que él denomina el enfoque más, digamos, lo que sería el enfoque liberal sobre el funcionamiento de las políticas sociales, y sobre el cual él tiene una mirada crítica, en tanto que
considera que la mirada es fundamentalmente de tipo procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que este primer enfoque que intenta de alguna manera describir el funcionamiento de las políticas sociales y caracterizarlo, tiene más que ver con el tipo de procedimientos o el tipo, digamos, concentrar o hacer foco en el análisis sobre el tipo de procedimientos o sobre el tipo de normas que van a organizar el sistema de políticas sociales. Es decir, en todo caso es siempre una mirada recurrente entre un deber ser que es ideal y su contrastación con el es decir, con cómo terminan configurándose en forma concreta las políticas sociales, sin, en última instancia, poder dar cuenta nunca del modo en que podría reducirse esa brecha. ¿Sí? Entonces lo que simplemente aporta es una mirada descriptiva sin interrogarse el motivo por el cual se plantea esta brecha entre la cuestión ideal del deber ser y el es en materia concreta, es decir, teniendo un esquema de funcionamiento ideal sobre qué son las políticas sociales o cuáles serían sus objetivos, porque al momento de darse en términos concretos, este sistema de políticas sociales no termina cumpliendo, en tal caso, con los objetivos idealmente establecidos. En contraposición a esta perspectiva, entonces, lo que OFE va a plantear es la necesidad de una mirada, una investigación sobre las políticas sociales, básicamente asentándose en tres tipos de cuestionamientos. El cómo surgen las políticas sociales en la relación entre estructura económica y clases sociales dentro de una sociedad capitalista. ¿Qué funciones realizan las políticas sociales? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué están? ¿Sí? ¿Y qué estructuras y mecanismos mantienen la identidad del sistema mientras cambia o si altera su identidad? Digamos, en términos concretos, es decir, lo que está proponiendo antes que una visión mucho más teórica o procedimental es internarse en el terreno concreto del funcionamiento del sistema de políticas para poder dar cuenta del contenido, es decir, de cuáles son las cosas que se juegan dentro de lo que termina siendo el diseño definitivo de un modelo de políticas sociales, ¿sí? Para lo cual introduce básicamente esta cuestión de considerar necesariamente el ámbito de las políticas sociales como un terreno de disputa y de conflicto entre los agentes o entre los interesados que intervienen tanto en el sistema económico, digamos, como aquellos que tienen que ver fundamentalmente con la parte burocrática, que era lo que nosotros habíamos también de alguna manera identificado como un elemento distorsivo en la clase anterior al momento de hacer efectivos los objetivos de política social, en tanto y en cuanto dentro de las burocracias estatales también se establecen intereses que se autonomizan en todo caso lo que serían las directrices políticas que van de alguna manera o que propondrían regular la estabilidad o el funcionamiento del sistema en general. Tal como les decía, digamos, de aquí que para OFE es fundamental tratar de interpretar o de describir las políticas sociales, los principios que las orientan
y la materialización concreta que logran como principios o como imperativos de funcionamiento que no surgen independizados de un sistema de intereses, es decir, que no existen determinadas directrices objetivas, sino que esas directrices son en todo caso el resultado de una disputa entre los diferentes actores que están interesados en la regulación general del sistema. Bien, recordemos, antes de continuar, que no por casualidad en la clase anterior hacíamos énfasis en el rol que tiene el sistema político-administrativo en relación al sistema económico. Hoy perdí la flechita acá. Al sistema económico y al sistema normativo. Decíamos que el sistema político-administrativo, además de la coacción, una de las funciones más importantes que tenía era la de generar los mecanismos y las precondiciones necesarias para que se realice el principio de intercambio. Es decir, cuando nosotros hablamos de principio de intercambio, estamos hablando básicamente de generar las condiciones de acumulación, por un lado, de capital, y por otra parte de asalarización, es decir, de generar los acuerdos necesarios que permitan mantener este principio de división del trabajo, es decir, y de la existencia, por un lado, por un lado del capital y por otra parte de fuerza de trabajo disponible para trabajar en condiciones de asalarización, ¿sí? Y que básicamente esto pasaba debía de alguna manera ser legitimado a través del sistema normativo. Es decir, en la primera clase también habíamos planteado que en el Estado, como sistema político-administrativo, tomándolo como en este caso como un sinónimo, se encontraba siempre en una acción disyuntiva, ¿no? En la que por un lado era tratar de generar o de satisfacer las expectativas y las demandas del capital para que se realicen las necesidades de acumulación, pero también, por otra parte, a fin de garantizar la integración social del sistema y la supervivencia del sistema a nivel general, ¿sí? De atender las demandas de la clase trabajadora, de los asalariados, tanto en este primer mecanismo de distribución primaria, como de las condiciones a partir de las cuales se realizaría esta contratación o el contrato de trabajo, o a partir de las cuales se realizarían las condiciones para mantener como un principio indiscutible en la existencia de la propiedad privada y de la realización de la acumulación y del capital a partir de la relación asalariada, y por otra parte, es decir, de garantizar las condiciones para que de legitimidad, es decir, en todo caso, el descontento generado por situaciones de inequidad de desigualdad dentro del mercado, de qué modo podían ser trasladadas hacia el sistema representativo normativo y de ser compensados a través del sistema de políticas sociales. ¿Sí? Esta cuestión no es menor en tanto y en cuanto, es decir, si retomamos lo visto hasta ahora, es decir, hay una apuesta o una tesis o una hipótesis muy fuerte, en todo caso, que está sosteniendo OFE, que en última instancia o en principio, tal como dijimos anteriormente, estos imperativos categóricos que uno le llama, que son imperativos funcionales, no son más que las formas de resolución concreta en que esta disputa entre intereses de los trabajadores
se realizan en forma concreta. Si tenemos en cuenta esto, entonces las políticas sociales como parte de las políticas estatales van a tener en principio 3 motores que van sobre los cuales va a organizarse el conjunto de políticas sociales, pero al mismo tiempo los niveles de conflicto, ¿sí? Para llamarlo de alguna manera. En primer lugar, entonces vamos a identificar como uno de los motores que van a propulsar las políticas sociales va a ser el logro de la asalarización de los trabajadores. Por otra parte, lograr regular las condiciones de ingreso y egreso al mercado de trabajo. Y por último, el de regular el desajuste permanente entre estructura de empleo y capacidades laborales. ¿Qué es lo que, qué es lo que está implícito dentro de cada uno de estos de estas preposiciones, ¿sí? ¿Qué implica que una política social tenga como resultado la salarización de los trabajadores? Tal como lo decíamos antes, hace unos minutos, si consideramos que el sistema político-administrativo, uno de los elementos, uno de los objetivos fundamentales que tiene es el de generar las condiciones y las precondiciones para la realización del proceso de acumulación, esto, que es la salarización de los trabajadores, es, en última instancia, pensar en el modo legalmente y legítimamente aprobado por la estructura, por el sistema político, de transformar a las personas, ¿sí?, en vendedores de fuerza de trabajo, es decir, de qué modo este proceso de desposesión que hace que las personas no encuentren otra forma de garantizar su supervivencia más que a través de la venta de su fuerza de trabajo, se encuentre como única alternativa insertarse dentro de un sistema de asalarización, ¿sí? ¿Y qué quiere decir con esto? Es decir, estamos siempre hablando de mecanismos que no van a actuar de manera coactiva en forma directa, es decir, para eso estamos hablando de este proceso de acción disyuntiva permanente a la cual está sometido el Estado, que por un lado es, bueno, para que se realice la acumulación, lo que se necesita es generar esta primera disociación entre capital y trabajo, ¿sí? Entonces, para que esto sea posible y sea aceptado, es decir, está el sistema político-administrativo y todos los mecanismos institucionales y las normas legales vigentes, particularmente el derecho, es decir, que habilita a este proceso de transformación del cual también hablaba Polanyi, ¿sí?, que es pasar habilitar, ¿sí?, a la venta de la fuerza de trabajo. Sí, que, digamos, no es simplemente un mecanismo que no es un mecanismo exclusivamente compulsivo, sino que tiene que también, digamos, tiene su elemento cultural, normativo. Si nosotros entendemos que aparejado al proceso de asalización de los trabajadores también se generan todos estos mecanismos que tienen que ver con lo que uno por sentido común ya ubica como instituciones del bienestar,
tales como son el garantizar educación, salud, y las condiciones básicas que habiliten a la producción y la reproducción de las fuerzas de trabajo y de la asalarización, ¿sí? Esto por un lado, ¿sí? Entonces acá estamos hablando, es decir, efectivamente, de que el sistema de políticas sociales actúa como un mecanismo que dinamiza, que promueve este proceso de transformación, de disposición primero, y por otra parte de incorporación de los trabajadores en condiciones de asalarización al mercado de trabajo, a través también de garantizar condiciones básicas de supervivencia, ¿sí? Por otro lado, el segundo elemento, ¿dónde está mi flechita? Acá. El segundo elemento que habíamos mencionado es el de la regulación de las condiciones de ingreso y egreso al mercado de trabajo. Es decir, cuando nosotros hablamos del mercado de trabajo, ya estamos hablando entonces de que efectivamente con este proceso en el cual se hace efectiva el proceso de asalarización, obviamente que se reconoce también la existencia de esta disociación entre capital y trabajo, ¿sí? Motivo por el que implícitamente desde el Estado se está promoviendo la conformación del mercado de trabajo como condición para la realización del principio de intercambio dentro de un sistema capitalista de producción privada de bienes que son sociales, ¿sí? Bien, habiéndose ya articulado el mercado de trabajo, ¿dónde está mi flechita? Acá está mi flechita, ¿sí? A lo que se hace referencia con la regulación de las condiciones de ingreso y egreso tiene que ver con dos aspectos importantes. Primero, que el hecho de que la población, los trabajadores hayan entrado en proceso de asalarización, digamos, no implica al menos dos situaciones particulares: la asalarización activa y la asalarización pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, una vez que toda la población está dispuesta a entrar en condiciones de contratación al mercado de trabajo, ¿sí?, lo que hay que hacer es regular la cuantía, es decir, porque tal como lo hemos visto en la clase anterior también, el sistema económico tiene una capacidad limitada de generación de empleo, motivo por el cual son las políticas sociales, o serían las políticas sociales, un elemento que va a regular el modo, el tiempo del ingreso de esta fuerza de trabajo en condiciones asalariadas al mercado de trabajo, ¿sí? Motivo por el que habría entonces digamos, determinados mecanismos a partir de los cuales el Estado estaría promoviendo o demorando ese ingreso, ¿sí? Un mecanismo a través del cual, digamos, para hacerlo un poco más concreto, si nosotros pensamos en las trayectorias educativas, ¿sí?, a través de una prolongación de las personas en el sistema de escolarización, en el sistema educativo, sea primario, secundario universitario, es decir, nosotros lo que estamos haciendo no solamente es capacitando la fuerza laboral, sino que demorando ese ingreso al mercado de trabajo, ¿sí? Es decir, mientras las personas están transitando el proceso de escolarización, son personas asalariadas, ¿sí?, que son pasivas y que potencialmente podrían transformarse en trabajadores activos, es decir, en trabajadores que están
en condiciones de ingresar al mercado de trabajo como demandantes de empleo, ¿sí? De modo que, volviendo para sintetizar esta segunda cuestión, cuando hablamos de regular las condiciones de ingreso y egreso, es justamente, digamos, ver cuáles son los mecanismos a partir de los cuales es posible regular la cuantía, es decir, la cantidad de trabajadores que van a ingresar al mercado de trabajo en un periodo determinado, teniendo en cuenta cuál es la capacidad que tiene el sistema económico y el mercado mismo para generar empleo. Volviendo, digamos, o cerrando esta segunda característica, si nosotros pensamos en una política de reforma laboral, no solamente podría incidir sobre sobre el control del ingreso, de la cantidad de personas que podrían llegar a ingresar al mercado de trabajo, sino del egreso, es decir, digamos, cuando uno habla de subir o bajar la edad de jubilación, está en última instancia regulando el egreso, el momento en que una proporción importante de las personas que están formando parte del mercado de trabajo estarían en condiciones de salir, ¿no? Es decir, de dejar de trabajar. Y por último, estamos para mencionar, es como un elemento fundamental u otra proposición característica o propia del campo de las políticas sociales, es el de regular el desajuste permanente entre la estructura de empleo y capacidades laborales. Básicamente acá estamos hablando del desajuste permanente que hay entre las innovaciones y las modificaciones que realizan las empresas, ¿sí?, en sus procesos productivos, y las exigencias de capacitación laboral, ¿sí?, que no toman por cuenta propia o bajo su responsabilidad, sino que son asumidas en forma indirecta por el Estado. ¿A través de qué? Bueno, de la especialización, de la capacitación y de la adecuación de los trabajadores con estas demandas y necesidades de las empresas o de los agentes productivos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos tres elementos, lo que básicamente habría que conceptualizar es que la planificación estatal tiene que ver justamente, cuando hablamos de planificación estatal, estamos hablando de el modo en que se van resolviendo estos tres aspectos que, como dijimos anteriormente, no se definen de manera o que no son independientes, que se definen en función de la puja y de los intereses de los agentes que están interesados en y que participan dentro del sistema económico, ¿sí? Si tenemos en cuenta lo que hemos desarrollado hasta ahora, teniendo como supuesto más fuerte el de una interrelación entre los tres subsistemas que componen el sistema del estado de bienestar en términos o de modo negativo, ¿sí?, lo que tendríamos es básicamente un problema de compatibilidad, es decir, del sistema político-administrativo en relación a sus subsistemas franqueadores. Es
decir, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Es decir, volvemos a la importancia que tiene el concepto de acción disyuntiva, ¿sí? El sistema político-administrativo estaría exigido en dar, digamos, en satisfacer tanto las demandas que vienen desde el capital como desde la clase trabajadora, ¿sí? Y esto está estrictamente vinculado con también las posibilidades efectivas que tienen las políticas sociales de garantizar integración social, ¿sí? Y, por otra parte, de garantizar a sí misma la integración del sistema, ¿sí? Cuando hablamos de integración de la integración sistémica, es decir, estamos hablando de la capacidad que tendría el sistema para existir, ¿sí? Independientemente de la crisis a la que está sometido permanentemente el sistema político-administrativo, dada este sistema de demandas y de expectativas que terminan siendo un problema de intereses políticos, en todo caso, contrapuestos. Es importante, en todo caso, concentrarnos en esta cuestión de los problemas de compatibilidad, es decir, que de alguna forma podríamos leer como una nueva manifestación de esta cuestión de la crisis en el contexto de crisis al cual está siempre obligado a reaccionar el sistema político administrativo, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de problemas de compatibilidad? ¿Por qué? Porque en todo caso estaríamos hablando de por un lado, demandas por parte de la clase trabajadora que exigirían una cierta performance o un cierto sistema de instituciones de política social orientadas a satisfacer sus expectativas, pero por otra parte también esta cuestión de que el Estado debe dar cuenta de las exigencias o los prerequisitos laborales del proceso de acumulación, ¿sí? Entonces, cuando se da este problema de compatibilidad, que en realidad es propio de este modo de funcionamiento del sistema de bienestar, ¿sí? Lo que va a acontecer, tal como también lo vimos en la primera clase, es un proceso de autonomización del sistema político-administrativo. Es decir, frente a las presiones y a las pujas de intereses contrapuestos, siempre orientados hacia el Estado, lo que va a acontecer es un problema de racionalización interna. Es decir, el Estado lo que va a hacer frente a este sistema de demandas y de conflicto de intereses, va a tender a su autonomización, es decir, a su propia supervivencia y a su propia legitimación. ¿A través de qué? De mecanismos que van a caracterizar
4 tipos de posibilidades en términos de políticas sociales vinculados, algunos con la prevención, ¿sí? Otros con programas finales, es decir, programas orientados específicamente sobre un conjunto de población, o de asistencia institucionalizada, ¿sí? Como realizar un sistema de salud pública, un sistema de educación pública, que no está básicamente orientado en la transferencia de recursos monetarios, y sino a través de procesos de reprivatización, ¿sí? Teniendo en cuenta todo esto, ¿sí? Lo que podemos decir es, o en realidad lo que podemos leer, o la lectura final de toda esta exposición, es que la justicia social, tal como está marcándose acá en el último párrafo, no es un principio teleológico de las políticas sociales, sino el resultado concreto del conflicto de intereses y del modo en que se resuelven los problemas de compatibilidad dentro del sistema social. Es decir, para decirlo de otra forma, la justicia social, digamos, y volviendo a este enfoque, acá se recupera el segundo enfoque, ¿sí? que se presentó en la primera diapositiva, es decir, a contrario de enfoques que tienen una orientación que proponen una orientación de valor sobre el sistema de políticas sociales, como es la realización de la justicia social. A contrario, lo que Offeit dice es, en todo caso, la justicia social se podrá realizar, o el modo, el alcance, la medida, la forma en que adquiera o que tome la realización de la justicia social, va a depender estrictamente del modo en que se puedan resolver el conflicto de intereses entre los agentes intervinientes, ¿sí? Y el modo en que estrictamente desde el Estado es posible resolver el problema de compatibilidad que es inherente al sistema, ¿sí? Bueno, como para finalizar y a su vez dejar una puerta abierta hacia los temas que vamos a continuar desarrollando a partir de esta clase, vemos que claramente la cuestión de las políticas sociales no es un problema tecnocrático. Esto quiere decir, no depende de la incorporación dentro de la planificación estatal de personas especializadas en el diseño, la evaluación, el monitoreo de políticas sociales o de programas sociales, sino que claramente la cuestión de las políticas sociales está atravesada por una tensión entre intereses contrapuestos, es decir, es resultado de pujas sectoriales con intereses contrapuestos, ¿sí? Motivo por el que tenemos que volver a insistir en la cuestión de la idea de los requisitos o de los imperativos categóricos o de los imperativos funcionales, ¿sí? Los problemas que terminan estructurando las políticas sociales son, en última instancia, los imperativos categóricos que van a darle forma y contenido a las políticas sociales. Esto sería, de alguna manera, una forma muy sintética de hacer el cierre de toda la exposición. Bien, les agradezco entonces nuevamente el interés por
el curso del módulo y, tal como también les decía anteriormente, en la sección de actividades prácticas de la página van a encontrar las consignas para poder desarrollar los textos que están programados para la clase práctica número 2. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos entonces en la próxima clase teórica que va a estar disponible entre el 9 y el 11 de agosto en el aula.